Buenas, vamos a hablarle de la inteligencia del movimiento. Yo soy Ariel Pedroso. Voy a empezar hablándole sobre la planificación, programación y realización del movimiento. ¿Cómo interviene el sistema nervioso central allí? El sistema nervioso central, gracias a las aferencias propioceptivas, percibe la estructura del cuerpo en tiempo real, lo orienta en el espacio mediante la integración de las informaciones recibidas con las exteroceptivas y procesa el movimiento finalizándolo en el objetivo específico. Los sistemas motores permiten que el cuerpo se mueva y se adapte a las exigencias ambientales y personales, transformando los impulsos nerviosos en contracciones musculares oportunamente moduladas. El sistema motor central y periférico, ¿cómo interviene en el movimiento? Bueno, el sistema motor central planifica, programa y controla el movimiento, regula el tono muscular, permite modificaciones finas y controladas del gesto, mientras que el sistema motor periférico hace concreto, controlable y posteriormente adaptable al organizado. Normalmente en la ejecución del movimiento, tanto elementales como complejos, esto sucede con un mínimo empeño voluntario. El sistema motor periférico se compone de los músculos y sus fibras aferentes. El funcionamiento se determina en la unidad neuromotora, constituida por una motoneurona espinal y por el nervio motor, por la unión neuromuscular y por la célula muscular, que es el miocito. Este se desprende en dos conjuntos, que sería la unidad neuromotora, como lo mencioné anteriormente, y las fibras aferentes sensoriales musculares, que se dividen en el órgano tendinoso de Golgi y los usos neuromusculares. ¿Cómo está organizado el sistema motor periférico? Así como lo mencioné anteriormente. El sistema motor central está compuesto por la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo, los núcleos basales y la corteza cerebral. Estas estructuras, para garantizar un movimiento dirigido, deben actuar coordinadamente, integrarse y colaborar por un objetivo común. El sistema motor central está organizado jerárquicamente, en serie y en paralelo. En serie, los circuitos necesarios para la elaboración y la estructuración de las representaciones del movimiento, que evoluciona en complejidad y abstracción. Y en paralelo, circuitos desvinculados que contribuyen a la realización del movimiento, dedicándose a aspectos específicos, por ejemplo, la modulación del tono y la anticipación postural. La médula espinal contiene las motoneuronas que inervan los músculos del tronco y de los miembros, así como numerosas interneuronas propioespinales e interneuronas de proyección. Los circuitos espinales, gracias a aferencias cutáneas, musculares y articulares, pueden elaborar tanto las respuestas reflejas automáticas como patrones motores adecuados a las acciones motoras. El tronco encefálico. El tronco del encéfalo se controla a su vez desde el cerebelo, de los núcleos basales y de la corteza cerebral. Contiene los núcleos motores de los nervios craneales, que inervan los músculos de la lengua, la cara y de los ojos, de los cuales supervisan los movimientos en colaboración con otras estructuras. También en el tronco del encéfalo están presentes los CPG, que producen los movimientos rítmicos relacionados con la masticación y la respiración. La corteza cerebral representa el nivel jerárquico más elevado, esquemáticamente dividida en área motora primaria y no primaria. Recoge los numerosos datos de las áreas de asociación sensitiva y motoras y los procesa comparándolos con el conocimiento y experiencias previas. Esto permite llevar a cabo los movimientos voluntarios simples y complejos, reformular y corregir el movimiento en el contexto en el que se lleva a cabo. Bueno, yo soy Luz María y les voy a hablar sobre los reflejos.
Los movimientos reflejos presentan el nivel más elemental de control del movimiento. Son respuestas involuntarias, estereotipadas y rápidas a los estímulos sensoriales que sirven para llevar el sistema a la homeostasis y para preservarlos de posibles daños. Bueno, los reflejos tienen unas modalidades. Voy a comenzar explicando la modalidad de desarrollo. Innatos, que son modificables con el aprendizaje. Los adquiridos, que son los que se adquieren con la experiencia. Hay modalidades de elaboración. Espinales, que son elaborados por la médula espinal, y los craneales, que son elaborados por los niveles subcorticales. Los órganos efectores son somáticos, que es cuando se da por la musculatura esquelética, y visceral, que se da por la musculatura lisa, cardíaca y glándulas. Está el circuito de nerviosos activos, que está el monosináptico, que son elaboración rápida que pasa por una sola sinapsis. Están los polisinápticos, que son elaboración menos rápida que pasa por un número variable de sinapsis. La tipología de los estímulos. Hay estímulos propioceptivos, que son evocados por aferencias musculares, articulares y cutáneas. Están los esteroceptivos, que son por aferencias táctiles, gustativas, acústicas y visuales y olfativas. Las enteroceptivas, que son aferencias de la musculatura lisa y de los sistemas internos. Les voy a hablar sobre el arco reflejo, que es la vía nerviosa de un único reflejo. El arco de reflejo puede desencadenarse por la actividad de un esteroceptor, de un propioceptor o de un enteroceptor, que fue lo que les expliqué anteriormente. Algunos reflejos pueden ser entrenados por medio del desequilibrio, usando situaciones de inestabilidad controlable y dificultad creciente. Los reflejos son primero procesados por los circuitos de la médula espinal y del tronco encéfalo. Los reflejos espinales. Les voy a explicar un poco sobre el reflejo miotático. Bueno, este se activa por el estiramiento muscular. Es recibido por los usos neuromusculares. Tiene un efecto excitador sobre los músculos distendidos cuando se da una contracción. Tiene un efecto facilitador sobre los músculos sinérgicos cuando también se da una contracción. Y tiene un efecto inhibitorio sobre los músculos antagonistas cuando se da una relajación. El reflejo miotático inverso es lo contrario al miotático. ¿Por qué? Porque este se activa por la tensión muscular, es recibido por los órganos tendinosos de Golgi, tiene un efecto inhibitorio sobre los músculos en tensión cuando se da una relajación. El efecto facilitador sobre los músculos sinérgicos, que se da por una relajación. El efecto excitador sobre los músculos antagonistas, que se da por una contracción. Sobre el reflejo flector, este se activa por el dolor por aumento de presión. Es recibido por los mecanorreceptores cutáneos, activa los músculos flexores, inhibe los músculos flexores y activa el reflejo extensor cruzado. Sobre el reflejo miotático, este consiste en la contracción de un músculo cuando está estirado. Entre las funciones del reflejo miotático está mantener constante la longitud del músculo. ¿Cuáles son las respuestas del reflejo miotático? Tiene una respuesta dinámica o física, que es un reflejo tendinoso. Está la respuesta tónica o estática, que es la reacción posturales cuando se regula del tono muscular, mantenimiento de posición erecta y equilibrio. Están las respuestas combinadas, que es una adaptación muscular a la carga. El reflejo miotático inverso se desencadena por los órganos tendinosos de Golgi, propios sectores musculares localizados en el punto de la unión musculotendinosa, que es como pueden verlo en la imagen. Bueno, este reflejo tiene las siguientes funciones. Función protectora de los músculos, tendones y articulaciones. Supervisión del estado de la contracción del músculo y modulación de la fuerza y coordinación fija. Los reflejos cutáneos son polisinápticos con numerosas ramificaciones. Son dependientes del contexto motor, son más auxiliares con respecto a la acción y la postura. Por esto son extremadamente variables. ¿Cuáles son sus respuestas?
tiene una respuesta de un reflejo flexor, que es la reacción de defensa alejando la parte estimulada de la fuente de peligro. El reflejo extensor cruzado, que es una gestión de equilibrio. La reacción postural, que es un control de postura. La reacción de equilibrio durante el crecimiento. Está el reflejo segmentario, que va de la cabeza, del tronco y de los miembros superiores e inferiores. De 6 a 8 meses desde sentado se da la aducción del miembro superior y apoyo de la mano del lado de la caída, que es cuando el bebé busca el equilibrio, y para esto mete sus manos y las utiliza de apoyo para no caerse. De 10 a 12 meses sentado, extensión de los miembros superiores, cuando el bebé ya puede estirar sus manitos, los hombros, los abre, entre otros. Los mecanismos reflejos combinados son reacciones de paracaídas. De 4 a 5 meses es una extensión y abducción de hombros, de miembro inferior, cuando se apoyan los pies. De 7 a 8 meses hay una extensión y abducción de miembro inferior y superior cuando se apoya en el suelo sujetándolo. Ok, cambio de tema y pasamos a las modalidades operativas del sistema de control. El sistema nervioso central, sistema operativo de control y corrección del movimiento. Pues hay dos formas, que es la feedback, que utiliza los resultados sensoriales para modificar el movimiento, y está la feed forward, que verifica con los sentidos lo que requiere la acción y predispone el movimiento sobre las bases de la experiencia previa. Respecto al feedback, él hace un autocontrol que modifica salida motora confrontándola con una señal de referencia. Es útil para los movimientos lentos que requieren un buen control para la adaptación y actualización motora. Retardo de activación. Y sobre el feed forward, es un sistema predictivo anticipador, donde la acción anticipa a la perturbación. Es basado en las experiencias, utilizando para control de movimiento y postura. Bueno, soy Juliet Mercado y les hablaré del movimiento voluntario. El movimiento voluntario son todos los movimientos efectuados con musculatura estriada. El cerebro, sobre la base de las experiencias almacenadas en el patrimonio motor y de acuerdo a un plan establecido, organiza la acción eligiendo las cadenas cinéticas y posturales más adecuadas. Los movimientos voluntarios se utilizan en todas las edades, tanto en el aprendizaje motor como afrontando circunstancias. Durante la ejecución de los movimientos voluntarios, los reflejos espinales y los centros superiores trabajan conjuntamente. Pueden ser activados o interrumpidos por su decisión. Este movimiento requiere, primero, plena conciencia, segundo, voluntad e intencionalidad, y tercero, atención y control directo en el sistema nervioso, y además un esfuerzo del movimiento. Los movimientos voluntarios son poco coordinados, poco fluidos y armónicos, llenos de compensaciones a nivel segmentario y global. Con la práctica y la repetición, los gestos se vuelven progresivamente más precisos. Este movimiento requiere de 3 fases. Diseño, que es un movimiento a realizar que requiere motivación, archivo de patrones motores, factores emotivos, relacionales y sociales. Segundo, una programación, que es la planificación de las secuencias cinéticas, que requiere de una coordinación y control, y la activación de los parámetros musculares, ya sea amplitud, velocidad, intensidad, fuerza o trayectoria. Y la ejecución, que requiere de una transferencia del impulso a los músculos designados y además una verificación sensorial de las acciones con el objetivo de corregir y adaptar el gesto. Las informaciones sensoriales recibidas permiten programar la decisión ejecutiva, pero al mismo tiempo garantizan un feedback sensorial continuo para la coordinación, la sincronización de los movimientos y el equilibrio y el tono postural. Movimiento automático. El movimiento automático es un movimiento voluntario controlado y perfeccionado gracias al proceso de aprendizaje.
La auto El movimiento automático requiere de la acción automática, permite realizar actividades habituales, incluso complejas. Primero que todo, realizando actividades habituales y complejas. El feedback sensorial permite reactualizar los patrones motores respondiendo a las solicitudes, desvinculándolo del control voluntario, permitiendo la libertad de atención. Experiencia motora más patrones motoros, que es cómo se aprenden. Se activa por el sistema extrapiramidal y el tronco encefálico y algunas veces por la corteza cerebral. Puede ser primario o secundario. En primarios definimos que son comunes a todos los individuos de la especie. Hacen uso de circuitos nerviosos preestablecidos, por ejemplo, caminar o masticar. Prevalentemente tronco del encéfalo. Y los secundarios se derivan del aprendizaje. Utilizan circuitos nerviosos modificados por el aprendizaje, por ejemplo, nadar o montar en bicicleta, y son de los ganglios basales del cerebro. Movimiento rítmico clínico. El movimiento rítmico clínico es una combinación de los movimientos producidos por los circuitos espinales y el tronco del encéfalo, bajo el control cortical. Por ejemplo, caminar, correr, bailar, nadar, masticar, etc. La acción se activa por comandos corticales, pero una vez iniciada puede continuar sin más influencias cerebrales que no sean necesarias para la suspensión o la corrección. Las señales aferentes regulan y modelan finalmente la dicha actividad. Bueno, mi nombre es Kathleen Almedrales Amador y les voy a hablar sobre el pie como órgano sensorial y de movimiento. Bueno, durante la marcha se analizan varias cosas entre momentos biomecánicos que garantizan la estabilidad y momentos fisiológicos relacionados con el movimiento. La marcha es de mucha importancia durante la posición erecta y deambulación, ya que el pie detecta toda la información sobre el terreno. Él transmite y recibe datos sensoriales, es rico en receptores, generando flujos de información. El pie es órgano sensorial cuando se apoya en el suelo y órgano de movimiento cuando lo empujan. Ambos están relacionados entre sí. El pie se mueve incluso cuando estamos quietos en ortostatismo para contrarrestar la oscilación postural, que esto garantiza el equilibrio. Bueno, las funciones del pie. Está la sensorial para conocer el mundo externo e interno. Está la estática para mantener el equilibrio. Está la dinámica para consentir la propulsión. Y está la de amortiguación para adaptarse al terreno utilizando de la mejor forma la fuerza. Los movimientos fisiológicos del pie, como pueden observar en la imagen, que son flexión dorsal y flexión plantar, aducción y aducción. Pronación y supinación, eversión e inversión. Bueno, el pie astragalina es el más móvil, transmite los movimientos y las solicitaciones del peso de la pierna al suelo. El pie calcáneo es el menos móvil, tiene una función estabilizadora. El pie puede transmitir al cerebro un gran número de información sensorial y motora, pero esta información puede ser desviada por la utilización de algunos zapatos que niegan y que no dejan que el pie tenga un buen funcionamiento. Bueno, las fases de apoyo de la marcha son: la primera parte del apoyo, el pie se opone a la fuerza de gravedad, la utiliza para adaptarse al terreno.
la etapa de relajación acompañada con una rotación interna de la pierna, el pie llega al suelo en eversión, el calcáneo en varo. La fase de rigidez en la que el pie se opone a la fuerza de gravedad aumenta la rigidez para permitir la propulsión. Muy buenas, mi nombre es Wendy Plata y yo le voy a hablar del aprendizaje motor, que es la capacidad de generalizar los movimientos aprendidos y hacerlos propios a través de un proceso voluntario de comprensión y de reelaboración más o menos exigente. El modelo de aprendizaje de Smith es la adquisición de nuevas habilidades motoras después de la integración de dos índices fundamentales, que son el esquema motor y el programa motor generalizado. El programa motor generalizado, constituido por un conjunto de comandos estructurados almacenados en el tiempo, que no requiere retroalimentación, y que es capaz autónomamente el gesto. Y el esquema motor es el fruto de la relación entre el bagaje motor del individuo y su intención motora en los ajustes de la retroalimentación. Puede ser cuidadosamente finalizado con el objetivo que desea alcanzar. Y el esquema motor es un esquema cerrado y el programa motor generalizado es un esquema abierto. La locomoción es la lucha del hombre con la fuerza de la gravedad y ha sido ganada con el paso de la cuadrupedia a la bipedestación y con la deambulación. Desde el nacimiento los circuitos espinales están programados para esta actividad. Los recién nacidos, cuando se les sostiene, son capaces de producir movimientos rítmicos con las piernas. La deambulación no es posible hasta que las estructuras musculares y espinales, que son la corteza, el cerebelo y los núcleos encefálicos, no han alcanzado su nivel de madurez necesarios para programar las anticipaciones posturales. En esto, el bebé gateando y poniéndose de pie, además de programar las cadenas cinéticas cruzadas, adquiere gradualmente la fuerza necesaria para sostener el cuerpo. A diferencia del anciano, que sufre una regresión funcional del paso debido a la involución de las mismas habilidades diseñadas cuando era un bebé. La deambulación es una intervención de las vías descendentes, que son actividades reguladas por las vías descendentes, donde el inicio de la locomoción y la adecuación de los movimientos de las señales invasivas, procesión de la marcha como respuesta al feedback proveniente de los miembros, y las modificaciones anticipadas de la marcha, que pasa a un correcto apoyo postural y una velocidad total de la marcha. La deambulación como intervención de los sistemas sensoriales. Adaptan el esquema corporal a la posición del miembro, dan juicio a las actividades musculares, modulan las fuerzas, predisponen el movimiento con relación a las condiciones del suelo, calibran la marcha, revelan los obstáculos ambientales y regulan el paso, garantiza el timing muscular. La deambulación es una acción compleja, aunque partiendo de circuitos elementales de la médula espinal. Para su ejecución efectiva requiere de la participación de muchos sistemas, como lo son la región locomotora encefálica, que envía señales hacia abajo y controla el locus ceruleo, que son fibras noradrenéricas, la sustancia reticular, que son fibras glutamatérgicas, y los núcleos de Rafe. Regiones locomotoras subtalámicas, controlan las actividades cardiocirculatorias para adaptarlas a las necesidades de la locomoción. El cerebelo controla el tono postural y las anticipaciones posturales antigravitatorio y las anticipaciones posturales adecuadas
adecuándolas a las diferentes fases de la locomoción. Los núcleos basales median la actividad de la médula y la corteza motora para el control de la locomoción. Áreas corticales motoras permiten comenzar y para la deambulación cambiar sus características. También tenemos componentes visuales y vestibulares que aportan contribuciones significativas a la marcha, y las áreas asociativas sensoriales que preparan las anticipaciones, modulan y regulan la marcha en la función de los datos recibidos. Bueno, tenemos los ciclos de la marcha. En una alternancia de fase de apoyo, cada miembro está en contacto con el suelo, para luego ser levantado y empujado hacia adelante en la fase de oscilación. El movimiento de los miembros inferiores es acompañado por el de los brazos, que se alternan al de las piernas con el fin de mantener quieta la cabeza y estabilizar el sistema vestibular y visual. Tenemos los planos en el espacio, realizados por los miembros y por los principales volúmenes corporales. Son útiles para armonizar el gesto en su conjunto y para hacerle económico. El apoyo monopodal. El baricentro se desplaza hacia el miembro de apoyo, mientras que en el doble apoyo se mantiene en el centro, en la fase en la que el pie está en el apoyo y otro se oscila. Bueno, tenemos los movimientos en este mismo. La pelvis se inclina hacia abajo aproximadamente 5 grados y gira hacia el lado de apoyo. El tronco se flexiona lateralmente hacia el miembro de apoyo con un desplazamiento de alrededor de 1.5 centímetros de la línea media y gira en dirección opuesta a la pelvis. La columna vertebral se flexiona lateralmente hacia el miembro de apoyo con un desplazamiento de alrededor 1.5 centímetros de la línea media. La región dorsal tiene una rotación opuesta a la de la región lumbar, y la cabeza realiza movimientos laterales y de rotación para compensar el desplazamiento del baricentro.